Buenas, en el aire nuevamente su espacio Cerrando la Noche, que llega a sus hogares a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Tricón 67 de Aster. Como todas las noches, en compañía de don Giovanni Almonte. Buenas noches, don Gino Espinosa, y a los amigos televidentes que siempre nos sintonizan, y la verdad que darle la buena noche al país, a los dominicanos, que siempre están atentos a Cerrando la Noche. Así es, y el país sigue caliente. Muy caliente. Muy caliente. Sí. Pero antes de entrar a la temperatura del país, hay una información que nos viene del Vaticano, que tiene mucha relación con la situación que estamos viviendo. Y es que el Papa Francisco condenó la corrupción en todas sus formas y opinó que el derecho penal debe ser y debe perseguir con mayor severidad aquellas causas graves que generan, ¿sabes qué? ¿Qué generan? Conflictos sociales y daños graves económicos en los países. Bueno. Y parecería que el tema de la corrupción, hoy más que nunca, está en primer orden, no solo en la República Dominicana, sino también en otras latitudes. Por ejemplo, si recuerdas, el lunes abordábamos la situación por la que se vio envuelto o por la que está atravesando el ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia de Panamá. Sí, hablamos sobre ese tema. Que se abrió una investigación, no pudo justificar casi nada, 1.7 millones de dólares que había invertido en la compra de unos inmuebles, concretamente 2 apartamentos, y una comisión especial de la Asamblea Nacional sencillamente recomendó su separación del cargo de manera provisional hasta tanto sea conocido el fondo. No me sorprende la actitud del Papa, porque la verdad es que ha revolucionado a la Iglesia. Ha venido con un nuevo librito, con una forma diferente de actuar. Incluso vemos cosas que en el pasado pues se festinaban y se dejaban pasar por alto. En esta gestión del Papa Francisco es diferente. Fíjate con el caso de la pedofilia. Fíjate con el caso de muchos padres y obispos que tienen cosas, ¿cómo que te digo? Tienen preferencia, y el Papa le ha ido quitando poco a poco esas prerrogativas que lo hacían diferente. Fíjate cómo el Papa anda en un carro privilegio. Mira cómo el Papa anda en un carro sencillo, humilde, su casa es humilde, sencilla. Sin embargo, vemos otros obispos que tienen una casa de lujo, vehículos de lujo, gastan fortuna a diario. Entonces, él ha ido poco a poco desmontando. Lo primero que tiene que ver que la casa de Dios, en que esos obispos hacen su labor de fe, son suntuosas. Ha ido desmontando poco a poco, y la verdad es que ha hecho una reingeniería dentro de la iglesia, y esa reingeniería se tiene que trasladar a otras latitudes. Y la verdad que si hoy la iglesia ha tomado un repunte, se debe a la forma de actuar del Papa, y la juventud lo sigue como un paradigma, lo ve como un hombre de fe, porque es un hombre que está ayudando a todas las naciones, a todos los potencias. Yo creo que no se puede hablar todavía de un repunte de la Iglesia Católica, porque sí, Junior, aunque en el caso de la juventud, aunque la imagen a nivel de su más alta autoridad, los jóvenes no estaban yendo a la iglesia, y fíjate que se ve diferente ahora. ¿Que están yendo ahora? Sí, están yendo. ¿Qué te dicen que están yendo ahora? La forma de cómo el Papa está tratando, incluso se ha bajado una línea en las iglesias y los padres, y hay más acercamiento, está más abierto. Yo creo que hay un proceso de recuperación, sobre todo a partir de la imagen del nuevo Papa. Bueno, pero tal vez el término de repunte no es el correcto. Si ubicas y fraccionas las iglesias en los diferentes países, verás que la cantidad de escándalos que se destapan todavía son mayúsculos, sobre todo relacionados con el abuso. Pero antes no se castigaban, ahora se están castigando, Junior. Bueno, esa es otra cosa. Bueno. Yo digo, hay una línea nueva que debe producir cambios, no solo en la cantidad de feligreses que pueda conquistar la Iglesia Católica, sino también en la reafirmación de su compromiso social, porque durante mucho tiempo la Iglesia ha estado muy asociada, sobre todo su cúpula, a los grandes intereses
económicos, empresariales que dirigen el mundo. Y los obispos que han caminado de la mano con las poblaciones pobres del mundo siempre han estado marginados y se ven como la oveja negra dentro de la iglesia, usando el término racista. Por ejemplo, la visión que tienen muchos sacerdotes y sectores de la sociedad con relación al padre Rogelio. Es un ejemplo vivo de cómo se margina a la persona que asume el compromiso de fe y el compromiso del Señor desde otra perspectiva. Está bien, pero en el caso de él, alguna vez es un poco anárquico y desobedece algunas líneas de la iglesia que él tiene que tratar de obedecer. Recuérdate que todos nos debemos a alguien. Pero esas líneas de la iglesia contradicen lo que el Señor hizo en la tierra. No lo contradicen, pero hay momentos en los cuales tú tienes que obedecer, Junior. Si te dice a ti el cardenal, mira, no haga esa movilización el lunes, trata de negociar y llegar a algún acuerdo, entonces él tiene que hacerlo. No, si tú te llevas por lo que le dice el cardenal, nunca se va a movilizar. Nunca. Bueno, está bien, estoy diciendo algo. Pero tú has escuchado que no todas las órdenes se cumplen, ¿verdad? Perfecto, sí, claro. Entonces, no puede ser la voluntad de una persona, sino lo que demanda el momento. Y si no viola ninguna normativa de la iglesia, pues que siga practicando su fe como lo está haciendo y respetarlo. Es lo único que hay que hacer. Tú sabes que estoy buscando algo, Junior, aquí, porque la verdad que en el día de hoy el Procurador General de la República sale supuestamente un informe de la Cámara de Cuentas donde dice que en su pasada gestión al frente del Ministerio de Trabajo hubo una desviación de fondos por más de 155 millones. 195 millones de pesos. Pero la Cámara de Cuentas, para ser un poquito alegre y no decir que es solo Domínguez Brito, habla que fue en la gestión de Monchi Fadul, que fue en la gestión de Marpuy y también de camino incluye al procurador actual, Domínguez Brito, y yo creo que todo eso es un asunto de represalia por la actitud que él está tomando en el caso de corrupción, en algunos casos de corrupción que está investigando, y la verdad que yo creo que en los últimos años hemos visto un PLD calmado, un PLD que discute sus cosas internas, sus cosas a lo interno, pero vemos ya que se están tirando los trapitos al sol, Junior. Yo te dije a ti se están tirando los trapitos, ya se están diciendo quién hizo, quién no hizo, yo te conozco, tú me conoces, yo sé lo que tú eres capaz de hacer, te estoy siguiendo los pasos, y estamos mirando que ya no es solamente en el PRD, en el Partido Reformista, también los PLDistas tiran los trapitos al sol. Yo te dije hace un tiempo que lo único que mantiene al PLD unido es el poder. Si el PLD sale del poder, la experiencia del PRD se va a repetir al interior de ese partido. Y todo lo que estamos viendo es una manifestación de eso. Es producto de esas diferencias internas que hay en esa organización. Pero independientemente de eso, ciertamente, al magistrado procurador general de la República, desde la tarde de ayer hacia esta hora, digamos que le han caído los palitos encima. Así es. No solo la actitud que asumieron varios de los legisladores que representan el Senado en su contra, donde lo han acusado, lo mínimo es de violar la Constitución. Esa es la mínima acusación. Tú puedes estar seguro, Junior, que si él hace algo en los tribunales, es porque él está consciente de que tiene la facultad para hacerlo. No, sin embargo, yo quiero ver las cosas también de otra perspectiva. Primero, no es verdad que se dieron cuenta ahora esos legisladores que el procurador está haciendo campaña y que es precandidato. Es lo primero. Lo saben de hace tiempo porque lo ha hecho público. Pero claro. Y si eso viola la Constitución, viola la ley de función pública, debieron denunciarlo hace mucho tiempo. No, y además, pero y no esperar este momento. Hay muchos que son funcionarios y están aspirando. Claro. Entonces vamos a hacer lo mismo también a aquellos. Ahora, el procurador hizo lo correcto. ¿Y sabe qué era? Quitarse ese expediente de encima y dejar que sea el Poder Judicial que decida la suerte del senador de San Juan de la Maguana, que lo propio, era mi opinión y lo reiteré aquí varias veces, debió hacer la magistrada Jenny Berenice con el expediente en contra del expresidente, el doctor Leonel Fernández. ¿Y tú sabes esas altas cortes tienen compromiso con ese sector, que resuelvan su problema. Si yo fuera el procurador, yo hiciera lo mismo. Ahora, ¿y tú sabes cuál es la frase del procurador? Que el miedo es solamente para aquellos que tienen algo que ocultar. Y él no tiene nada que ocultar. Así que él dice que el miedo es solamente para aquellos que tienen algo que ocultar. ¿Cree usted que las instituciones dominicanas, en este caso el Poder Judicial,
que le debe tanta gratitud al expresidente en capacidad de juzgar y sancionar los hechos que se le imputan al senador, en caso de que las pruebas que le sometan sean lo suficientemente sólidas. Habría que ver, Junior, porque la verdad es que si pasa lo contrario, la sociedad tiene que tomar en cuenta a esos funcionarios judiciales, si no actúan. Se lo tomarán en cuenta, aunque sea dentro de 30 años, Junior. ¿Pero para qué? Aunque sea dentro de 30 años. Mira, ahora mismo están juzgando en Alemania personas de la época de Adolfo Hitler, lo están juzgando ahora. ¿Estás hablando de quién? De Alemania. Sí, pero algún día tiene que suceder aquí. Sí. Algún día el que hizo lo malo tiene que pagar, tiene que ser castigado, aunque sea dentro de 30 años. Pues si fuera así, los funcionarios que sean, que el rumor público ha acusado de cometer hechos delictivos no fueran funcionarios hoy día, ni fueran candidatos en las próximas elecciones, los que suelen ocupar puestos. Sí, lo que pasa es que nosotros lo que hay que ver es el pueblo es culpable, Junior. ¿Por qué? Porque olvida muy fácil. Y ayer yo tuve una discusión con Rómulo sobre eso. Yo creo que no, que el pueblo no es culpable. El pueblo es víctima. Bueno. El pueblo es una víctima de la dirigencia política partidaria, de la dirección del Estado, que le impone cosas. Que le impone cosas. Entonces el pueblo hace que se suma, la necesidad tiene cara de hereje. Es una realidad, eso sí es Entonces, tú me dices eso, cuando aquí tengamos cuestiones vitales resueltas, y que la gente no dependa del favor de un político, que se lo hace con los recursos de los impuestos de solidaridad, que pagan, no dependa de un seguro de Senasa. Así es, cuando la gente no dependa de eso y pueda votar, digamos, libremente, porque a veces se cree que solamente votar forzoso es cuando te sacan de tu casa pinta de pistola. No. Pero cuando tú no tienes cómo resolver tus problemas y aparece alguien y te Sí, por eso es una debilidad institucional, porque el problema es que aquí el que gana borrón y cuenta nueva. Y no puede ser así, porque si usted tiene una tarjeta de solidaridad, tiene un seguro de Senasa, el que gane, el gobierno que venga, tiene que garantizarle eso. No, se lo quitan. Entonces se lo quitan y ese es el problema. Tú tienes días con un reportaje que quieres presentar y te han boicoteado los camarógrafos, no yo. Mira, la verdad es que hace días que tenemos un reportaje que hicimos del Hospital Marcelino Vélez Santana de Herrera, donde el reportaje presenta lo que son las necesidades que ven los pacientes cuando llegan allí, y la verdad el trabajo que están haciendo los médicos encabezados por el doctor Luis Pichardo Matos, pero creo que me dicen que después de la pausa, ¿verdad? Junior, después de la pausa me dicen que vamos con un reportaje. Bueno, vamos a la pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Perfecto. Continuamos con Cerrando la Noche. Y a las personas hay que decirle que el reportaje de Giovanni Almonte lo vamos a poner al final del programa para que usarlo de forma de cierre, y además por algunos problemitas técnicos, así lo vamos a poner al final, Junior. Así es, así es. Y continuando con el programa, hoy nos acompaña la magistrada Dulce María Luciano, quien es la directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional contra el Lavado de Activos de la República Dominicana, y con ella vamos a abordar diferentes temas relacionados con la unidad que dirige y con algunas ventas que se han anunciado próximamente de bienes que han sido incautados en la República Dominicana, que hay unos centavitos rendidos, varios millones de pesos. Pero mucho. Así es. Bienvenida, magistrada. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero sería interesante edificar a la población, porque no siempre la gente tiene la idea acabada de qué son las instituciones. Y a veces damos por sentado que, como se habla mucho de lavado de activos y de esa unidad, todo el mundo sabe qué es y cómo funciona. Y nos gustaría socializar con la audiencia eso. Pues muchísimas gracias por la invitación. La Unidad de Análisis Financiero es el brazo ejecutor del Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Este es un comité compuesto por el Procurador General de la República, el presidente del Consejo Nacional de Drogas, el superintendente de bancos, el ministro de Haciendas y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Juntos hacen la política, y la Unidad de Análisis Financiero es el brazo ejecutor de esa política que hace ese comité. Pero además de ser ese brazo ejecutor del comité, es
la encargada de enviar al Ministerio Público todos los informes que tengan sospecha de ilicitud recibido de todos los sujetos obligados del sector financiero y no financiero en la República Dominicana. O sea, no se limita solo a lo que tiene que ver con lavado de activos, producto, por ejemplo, de actividades vinculadas al narcotráfico, sino todo lo que tenga que ver con blanqueo de dinero, no importa la procedencia, corrupción, etcétera, 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 es competencia del análisis y de la ejecución de ustedes. No, vamos a explicar algo. En República Dominicana no hay lavado de activos producto de corrupción administrativa ni de evasión fiscal todavía. Eso pretendemos que en la modificación que le vamos a hacer a la ley 7202 esté contenido esos dos tipos penales, porque si no hacemos esos dos tipos penales una infracción grave como precedente del lavado de activos, estaríamos perdiendo un espacio importantísimo, porque el lavado de activos no es más que ese hacer de un dinero producto de actividades ilícitas, ponerlo y darle apariencia de legalidad. Entonces, ¿cuáles son las actividades que mayor dinero producen? Justamente esas dos: evasión fiscal, el delito de corrupción administrativa. Entonces, si nosotros no lo tenemos como una infracción grave que constituye lavado de activos, se nos dificulta mucho al momento de hacer una investigación. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una investigación muy bonita, todo parece muy bien, pero al final se complica porque no hay una sanción expresa de que lavar dinero producto de corrupción administrativa o evasión fiscal, no hay sanción. Por lo menos actualmente. La ley no excluye eso, no lo contempla, pero no lo excluye. Bueno, lo que pasa es que la ley en República Dominicana tenemos un listado, y el listado dice cuáles son los tipos penales que son infracciones graves. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el narcotráfico, tenemos el secuestro, tenemos el proxenetismo, tenemos la venta de vehículos cuando esos vehículos van a ser llevados fuera del territorio dominicano. Y así las filmaciones cuando tengan que ver con grabaciones en materia de narcotráfico, la extorsión, pero cuando tenga que ver con narcotráfico. Entonces, así como, y todos los delitos sancionados con una pena superior a 3 años. ¿Qué ocurre? Que así como nosotros tenemos esos tipos penales como infracción, como precedente, entendemos que debemos tener claramente en el listado esos dos que son los que más producen. Por ejemplo, si yo tengo el secuestro, porque es una actividad ilícita que produce mucho dinero, y lo tengo como un delito precedente al lavado de activos, como una infracción grave, ¿cómo voy a dejar entonces la corrupción administrativa? ¿Cómo voy a dejar la evasión fiscal, que también son delitos que producen mucho dinero y no lo tenemos entonces actualizado? Y a nosotros, que nos gusta mucho aplicar las cosas por analogía, no pudieran, en lo que se modifica la norma, porque ¿qué ocurre si algún ciudadano que ocupa un puesto público es acusado de corrupción con esos recursos y esos bienes? ¿Dónde irían? ¿A qué unidad? Lo que ocurre, bueno, los abogados sabemos que los delitos tienen que tener su sanción. O sea, si hay una norma que sanciona, tiene que tener la imposición de la pena. Entonces resulta que el párrafo del artículo 4 de la ley 7202 establece el enriquecimiento patrimonial no justificado, pero eso tiene que ir acompañado de el delito precedente, y como les repito, no están esos dos, por lo que es interesante, pero no solamente porque la República Dominicana o porque yo lo quiera, para poder hacer mis investigaciones y llegar a una sentencia condenatoria, sino porque el marco internacional, las 40 recomendaciones de Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es donde se trazan todas las pautas para nosotros poder hacer nuestra legislación nacional, establece que esos son tipos penales que debemos contenerlo. Sí, o sea, es como que cuando usted no tiene esos dos tipos penales dentro de su gama de delitos de infracción grave, usted está como fuera de
de competencia, y la criminalidad organizada se beneficia de las debilidades. Esa es otra debilidad de nuestra política anticorrupción. Exacto. Por ejemplo, tenemos la ley de declaración jurada, que también ahí pudiera trabajarse un poco con esa ley de declaración jurada, que la tiene, creo que la competencia ahora mismo la está teniendo la Cámara de Cuentas. Entonces, ahí se puede hacer como una combinación, pero no hay un tipo penal así que establezca lavado de activos por esos dos delitos. Magistrada Dulce María Luciano, la verdad, ¿cómo ustedes se dan cuenta que alguien está infringiendo la ley? ¿Cómo ustedes se dan cuenta que hay una red de lavado de activos? ¿Cuál es el precedente? ¿Cómo ustedes, cómo monitorean a esa persona o a esa empresa o a ese emporio o a ese grupo que está haciendo cosas ilícitas? ¿Por el monto de los depósitos? ¿Por la transferencia al extranjero? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Cuál es? Todo nos interesa, o sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Recibir la información de todos los sujetos obligados, en este caso del sector financiero. ¿Cuándo el banco tiene que hacer el reporte? Cuando supera los $10,000 en efectivo, o cuando se trata de una sospecha. ¿Y cuándo va a ser una sospecha? Pues la ley la define, lo insólito, una operación un poco rara, un poco dudosa, un perfil que no me da con el depósito que me está haciendo. Entonces, no importando la cuantía, es un deber legal del sujeto obligado del banco reportar a la unidad de análisis financiero. ¿Qué hace la unidad de análisis financiero? Hace un análisis tanto del perfil de la persona como de esos números que nos están enviando, y entonces nosotros en ese análisis lo convertimos en un informe que llega al Ministerio Público. ¿Qué debe hacer un banco cuando tiene un cliente con un perfil, digamos, medio extraño? ¿Cuáles son las debidas diligencias que debe hacer? Exactamente, como usted lo dice, el banco debe hacer una debida diligencia del cliente antes, durante y después que termina la operación. ¿Por qué? Porque la ley trae obligaciones para ese sujeto obligado, para ese banco, que tiene que hacer, por ejemplo, esa debida diligencia. Usted tiene que guardar documentos. ¿Y cuáles documentos? Los documentos que usted en la debida diligencia le ha pedido a ese cliente, y usted lo va a ir guardando. Y usted lo tiene que guardar en la República Dominicana por 10 años. Entonces, toda esa información, ¿por qué por 10 años? Bueno, porque ese delito prescribe en 10 años, y si el Ministerio Público decide abrir una investigación a los 9 años, usted tiene que tener eso ahí. No hacer eso es una sanción de 2 a 5 años para el sujeto obligado que no guardase esos documentos. Entonces, ¿sobre quién recae en ese caso la sanción? Sobre el que debió haber hecho y no hizo. ¿El gerente o el dueño de la institución? No, la ley trae gradualidades de pena. Por ejemplo, si la junta de directores tiene que dar la autorización en caso, por ejemplo, de que un senador, porque es un PEP, una persona políticamente expuesta, va a abrir una cuenta y usted necesita la autorización de la junta de directores para usted abrir esa cuenta, y usted la abrió sin esa autorización, de manera oficiosa, entonces la sanción es suya. ¿Qué hacemos cuando vamos a hacer la inspección? Verificamos si en la normativa interna establece que usted debió pedir la autorización. Bueno, entonces ya el banco tiene todo su reglamento en orden. Quien falló fue usted. Pero si por el contrario, cuando vamos a la normativa interna, a la norma de control interno, y no tiene eso por escrito, entonces es a la junta de directores que le corresponde la sanción. Entonces, hay sanciones administrativas, sanciones penales y civiles en la ley, y trae su gradualidad. Muchas veces es simplemente un empleado, un funcionario que ayuda a la criminalidad organizada. Otras veces es la misma institución y ustedes conocen casos como Baninter, que fue cerrado, clausurada. ¿Por qué? Porque la ley 7202 llega hasta el final, hasta la muerte jurídica de las personas morales. Magistrada, la gente de abajo del pueblo se pregunta muchas veces que la ley es solamente para los pobres, que a los ricos no le aplican ley.
en el sentido de que si es obvio que vemos a alguien que compró un edificio, luego compra un complejo de apartamentos, luego compra una empresa, luego... Entonces, la gente se pregunta, pero es obvio que de dónde consiguió el dinero, es obvio que es mal habido. Sin embargo, las autoridades como que no se dan cuenta. ¿Eso es cierto? Las autoridades nos damos cuenta. Lo que resulta es lo siguiente: si usted, por ejemplo, se valió de calidad falsa, si usted comenzó a dar una apariencia de que usted es un empresario próspero, y yo no diría tanto así. Por ejemplo, hay casos en lugares tan lejanos de la capital como Elías Piña, donde una persona comenzó a hacer y a dar una apariencia de una persona muy próspera y pasó unos años siendo próspero, pero al final terminan o en la cárcel o en la cárcel. Entonces, yo creo que sí, lo que resultan con los casos de lavado de activos es que hay que investigar mucho, hay que analizar mucho el origen de los fondos, porque incluso muchas veces se mezclan, la mayoría de las veces se mezclan. ¿Por qué? Porque la criminalidad organizada va buscando un blanco. Entonces, cuando dice, ay, mi blanco es, por ejemplo, el periodista Giovanni, que Giovanni lo conoce todo el mundo porque sale en televisión me usan de todos mula. los días. Exactamente, no de mula, de testaferro. Y utilizan su nombre para hacer... Entonces, a la autoridad se le dificulta porque usted tiene ya una trayectoria con una cuenta que maneja un volumen de dinero más o menos aceptable, pero de repente se dispara. ¿Qué tiene que hacer el oficial de cumplimiento? Hacer el reporte a la unidad de análisis financiero. Automáticamente nos llega, entonces nosotros comenzamos a monitorear esa cuenta. Usted hablaba ahorita de las personas política y públicamente expuestas. Sí. Nos referimos en este caso fundamentalmente a los funcionarios. Sí, no tiene nada que ver con los políticos, sino son personas Cualquier que por que su ocupe un cargo público. Sí, que por ejemplo pueden ser personas que han ocupado cargos de alta jerarquía en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, el jefe de policía o diputados, senadores. ¿Por qué? Porque han estado frente a la cosa pública, frente a dinero público, y entonces son personas que hay que hacerle una debida diligencia ampliada cuando llega a las entidades financieras. ¿Por qué? Porque muchas veces si usted no le da un monitoreo, yo estoy en una función ahora, yo soy PEP, por ejemplo, por mi cargo que tengo ahora, yo puedo estar haciendo una actividad ilícita, no dejarla ver ahora, pero dentro de un tiempo, entonces sí comienzo a actuar. ¿Qué es lo que dice el PEP? Y es una de las recomendaciones también de Gafi. Dice, usted tiene que hacerle una debida diligencia a ese cliente, porque ese cliente no es igual que cualquier otro cliente, por ejemplo, que un cosechero que viene a hacer, que tiene una cuenta cada cierto tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener la debida autorización para poder abrirle las cuentas a esos funcionarios. Ya usted nos explicó que en el caso de la corrupción y en el caso de la evasión fiscal, pues no está tipificado esa actividad como lavado. No es una infracción grave. No es por una lo menos infracción en la grave. ley 7202. Bueno, estamos hablando ahora de esa ley. Entonces me imagino que es difícil para las autoridades encargadas de lavado de activos, a pesar de que posiblemente mucho dinero de corrupción va a las instituciones financieras, posiblemente. En esos casos, ¿no crea sospecha al órgano o al regulador cuando personas así públicamente expuestas van y abren cuentas bancarias? Tiene que abrirle. Por eso justamente es que hacemos hincapié en que los sujetos obligados tengan un monitoreo constante. No solamente, primero, tienen que tener políticas por escrita y clara de cómo van a aceptar el cliente, de cómo van a identificar el cliente. ¿Por qué? Porque usted puede ser, por ejemplo, un diputado y usted no tiene nada a nombre suyo, porque todo está a nombre de su suegra o a nombre de su
chofer. Es sospechoso. O a no. Entonces, Es ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener políticas por escrito de cómo vamos a aceptar ese cliente, de cómo vamos a monitorear todas las operaciones que él haga y cómo nosotros vamos a gestionar el riesgo que nos puede producir ese cliente en la empresa. Pero en esos casos, a pesar de esos riesgos, no constituye el delito de lavado de activos. Se pueden causar por cualquier otra, bueno, por corrupción, pero no por lavado de activos. A mí de verdad que lo que más me gustaría poderle decir a ustedes Es que sí, pero a lo que aspiramos nosotros es que en la modificación que tenemos para la ley 7202, todos los dominicanos entendamos la necesidad. ¿Por qué? Porque República Dominicana es evaluada cada cierto tiempo en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Qué nos ocurre? Que cuando no tenemos la gama de delitos que tenemos que tener, entonces por eso ya entramos a ser país no cumplidor. No supervisa. El 2015, el primer trimestre, viene una misión a evaluarnos. Si nosotros no tenemos esos dos tipos penales, es muy difícil que nosotros pasemos esa parte de la evaluación. Magistrada, usted tiene una actividad, ¿verdad?, que quieren anunciar. Sí, nos gustaría que el público televidente pues se enterase de qué ustedes tienen, qué consiste esta actividad. Así es, y estamos aquí justamente porque el día 27, el lunes 27 a las 4 de la tarde, en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña tenemos una conferencia magistral con el doctor Fidi Aristipayano y es celebrando el Día de la Prevención del Lavado de Activos. Como ustedes saben, el día 29 de octubre ha sido declarado Día Nacional sobre Prevención del Lavado de Activos. Y entonces todos los países lo que hacemos es que nos unimos a la campaña de Naciones Unidas y nacionalmente cada uno hacemos actividades. Entonces, el 27 a las 4 de la tarde en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña tenemos esa conferencia magistral que es la prevención del lavado de activos en la República Dominicana. Y el 29 tenemos una ofrenda floral en el altar de la patria y ahí continuaríamos el 30 con una subasta que es la subasta, como anunciamos, ya cerró el plazo para poder participar el 13 de este mes, pero ya el acto público de subasta va a ser el día 30 de octubre en la Procuraduría General de la República. Ya yo como oferente, si me interesa algo, no hay plazo. Pero sí vamos a abrir inmediatamente, cerremos esta subasta, abrimos otra. O sea que sí puede participar porque hay bienes que quedaron. ¿Y qué tenemos en subasta? ¿El Lamborghini, el Porsche? Sí, el Porsche, tenemos, a ver, yo tengo un listado. Casas en la playa. Sí. Nosotros tenemos aquí... no tenemos nada en Atiemar. Apartamentos todavía. Tenemos un apartamento en Naco en 4 millones de pesos. Sería más que todo decir simplemente los inmuebles, no hay que dar... Sí, tenemos apartamentos solares. Sí, que los amigos que estén interesados en un Porsche a bajo costo, bajo precio. Tenemos un Ferrari, un Porsche, un Ford. Todos esos vehículos lo tenemos. Es preferible comprar la exoneración antes que ir a comprarlo ahí. Antes que comprarlo. No, es barato, es barato. Muy bueno. Por ejemplo, miren, nosotros estamos... el reloj, uno de los relojes que quedaron, ese reloj, el precio de mercado es $89,000 y nosotros lo llevamos $89,000 a subasta en $41,000. Una oferta, y así no, yo no llego ahí, Junior, por Dios, yo no llego ahí, pero es imposible. Un sacrificio. No, ni con sacrificio llego yo. En Naco, un apartamento en 4 millones de pesos es un precio súper ahí bueno. Sí yo me inscribo, pero súper bueno. Ahí me inscribo. Entonces vamos a abrir inmediatamente, cerremos eso. Para el próximo entonces, para el próximo apartamento en Naco me inscribo. Así será. Bien, vamos a agradecer la presencia de la magistrada Dulce María Luciano, quien es la directora de la Unidad de Análisis Financiero del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, por habernos acompañado esta noche y las puertas están abiertas, magistrada. Muchísimas gracias, pasen buenas noches. Cuando estén próximos, que venga la comisión a evaluarlo, pues pueden venir después de o antes. Sí, pues muchísimas gracias. Giovanni está muy interesado en el apartamento. Vamos a una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche.
Gracias por continuar con Cerrando la Noche. Junior, como te dije ahorita en el primer set, que teníamos un reportaje sobre el Hospital de Herrera, sobre la labor que está haciendo el Hospital Marcelino Vélez a más de 400,000 habitantes que viven en todo lo que es Santo Domingo Este. Queremos compartir este reportaje con los amigos y felicitar al doctor Luis Pichardo Matos, que es el director del hospital, por la labor que viene realizando en el mismo. Creo que vamos a presentar el reportaje y vamos a dejar de una vez despedir el programa, ¿verdad? Así es, por hoy lo dejamos con el reportaje que ha indicado el señor Giovanni Almonte. Gracias por habernos acompañado. Mañana nuevamente estaremos con ustedes en Cerrando la Noche. Enclavado en uno de los municipios más poblados y deprimidos del país, el Hospital Regional Marcelino Vélez Santana acoge diariamente a unos 2,000 pacientes de Santo Domingo Este y otras regiones del país. Este importante centro de salud, pensado originalmente para atender la demanda del municipio de Santo Domingo Este y sus más de 30 barrios, no ha sido suficiente para atender la demanda de los pacientes que a diario acuden allí. En un recorrido por sus instalaciones, acompañado de su director, el doctor Luis Pichardo Matos, se pudo constatar los avances que ha experimentado el hospital en su planta física y en las áreas de servicio que ofrece a la comunidad, así como la adquisición de modernos equipos y personal técnico capacitado, que lo ha colocado entre los principales centros de salud del país. El Marcelino Vélez cuenta además con los servicios de 3 centros de atención primarias, ubicados en los sectores más sensibles del municipio, abiertos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y ahora agregamos a los centros de atención primaria del hospital el servicio de sonografía. Eso permite que cualquier paciente que llega con dolor en el abdomen pueda hacérsele una sonografía abdominal o una sonografía pélvica. Si el paciente amerita hospitalización, llaman y enviamos las ambulancias y lo buscan y lo traen al hospital. En la presente gestión se han rehabilitado un sinnúmero de equipos médicos que anteriormente estaban fuera de servicio, así como la instalación de bebederos en los principales pasillos del hospital. Junto a estos se suman nuevos servicios como la incineradora amigable al medio ambiente, la morgue, la entrega de ataúdes a familias de escasos recursos. Además, el centro de salud cuenta con una cámara hiperbárica, único hospital en el país con dicho equipo, así como también la expansión del área odontológica, incorporando los servicios de laboratorio dental y la extensión de las consultas en la tanda vespertina de 2 a 6 de la tarde. Esta es la cámara hiperbárica, es una cámara hiperbárica de una monoplaza, donde, para que tengas una idea, aquí lo que se maneja son pacientes que generalmente vienen con lesiones a nivel de miembros inferiores o procesos infecciosos muy sépticos, donde el oxígeno que no le llega a esas áreas, y para evitar una amputación o evitar que el mismo paciente se pierda porque no está llegando el antibiótico por la falta de oxigenación, esos pacientes se traen a esta cámara. El Hospital Marcelino Vélez Santana remodeló recientemente la unidad de cuidados intensivos pediátrica, la consulta para pacientes de VIH y transmisión sexual, así como también una moderna biblioteca equipada de computadoras y con más de 22,000 libros en línea para uso de médicos y estudiantes. También se inauguró y está funcionando una sala para los pacientes que llegan con dificultad respiratoria, un área de nebulización pediátrica, y ya en esta semana también vamos a inaugurar la sala de nebulización para pacientes adultos. También se contrataron médicos urólogos para que la cirugía de cualquier cálculo en la vía urinaria, si se puede, sean abordados por vía transuretral, no tengan que hacerle heridas en su cuerpo para extraer el cálculo, sino que vía transuretral con el nuevo sistema puede hacerse. En la actual gestión se ha duplicado el número de consultorios para hacer frente a la demanda de pacientes que acude a las consultas externas diariamente, a la vez que se incrementó el número de médicos especialistas.
Nosotros completamos la matrícula de médicos que faltaban, porque se nombraron cirujanos de columna, nos faltaban neurocirujanos, nos faltaban neumólogos, infectólogos, ginecólogos, pediatras, y se completó la cartera completa de los médicos especialistas. Aquí nosotros procesamos las pruebas de hepatitis B, hepatitis C, PCA, los marcadores tumorales que decía ahorita. Y en tecnología, déjeme decirle que esta marca, la Biomerie, es exactamente la misma que en estos momentos se está trabajando en Francia. Exactamente la misma. Todos los cambios que ellos realizan allá en Francia, automáticamente lo aplican en el software de este equipo. Porque de lo contrario, ellos tienen un sistema de bloqueo. Equipo que no se actualiza, reactivo que no trabaja en él. Entonces, con eso yo garantizo que estén a la vanguardia. Cabe destacar que los pacientes diabéticos prefieren el Marcelino Vélez por la excelente atención que reciben y por el uso de la hidroterapia, técnica que ayuda a reducir el número de imputaciones en los pacientes. Esos pacientes son los que nos llegan a nosotros aquí al centro, referido de toda parte del país. Nos mandan a veces hasta con sentido de amputación. Sin embargo, nosotros tenemos un índice de amputación aquí que oscila por debajo de 1.5 o 2% de los pacientes atendidos en el hospital. Los pacientes aquí tienen la convicción de que prácticamente hablan de su enfermedad, se dan terapia de grupo, se ayudan uno con otro. No tenía mejoría ya y yo mismo notaba que iba viaje y viaje y no tenía ningún tipo de mejoría y opté por buscar una forma para salvar mi pie. Llegué aquí y hasta ahora va muy bien. Yo espero que se siga trabajando como el doctor Cabrera. Si el doctor Cabrera se va de aquí y estos médicos que son la gente que tienen los mejores estómagos de este país, con las cosas que bregan, diga que estamos presos. Actualmente el centro de salud mejora y expande su planta física, lo que optimizará la calidad del servicio y así poder hacer frente a la gran creciente demanda de pacientes. Los ingenieros que están a cargo prometieron entregarlo a más tardar octubre, noviembre del 2015. Eso va a aportar al hospital en parqueo 300 parqueos más y a nivel de camas, más de 115 camas nuevas para el hospital. Eso nos va a ayudar a nosotros a descongestionar este hospital, que fue inaugurado como un hospital municipal, luego se convirtió en un hospital regional y ya es un hospital nacional, porque nosotros tenemos pacientes de los 4 puntos cardinales de la República. Este centro, construido hace 10 años, recibe pacientes en su mayoría de escasos recursos económicos y entre los servicios más solicitados está la unidad de hemodiálisis, que con 13 máquinas atiende a los pacientes que acuden allí. Nosotros tenemos actualmente alrededor de 60 pacientes en hemodiálisis, de los cuales tenemos pacientes de Baní, tenemos pacientes de Ocoa, tenemos pacientes de Constanza y de Jarabacoa. Fruto de la creciente demanda, el Hospital Marcelino Vélez se vio en la necesidad de colocar consultorios móviles y aumentar el número de médicos especialistas para contrarrestar la demanda de servicios. Cuando llegamos acá, evaluamos la nómina de los médicos, nos dimos cuenta que nos faltaban algunos especialistas y comenzamos a nombrarlos. Y también algunas especialidades donde solo había un médico. Por ejemplo, había una sola neumóloga, ahora son 2. Se nombraron nuevos cardiólogos, ginecólogos, pediatras. Se completó la matrícula de médicos por el volumen de pacientes que teníamos. O sea, completamos eso. Pero entonces teníamos muchos médicos, pero no espacio físico. A diferencia de otros centros, el hospital ofrece consultas de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Y como explica el director de la unidad de consulta externa, doctor Domingo Vázquez, el flujo de pacientes oscila entre 600 y 700 por día. Mensual se ven 13.000 a 11.000 pacientes mensual. Es el promedio. Promedio máximo 13.000. Y el diario de 600 a 700 pacientes. El hospital cuenta con un personal médico calificado, imbuido del dinamismo de un trabajo en equipo, que ofrece lo mejor de sí, sin importar la clase social a que pertenezca el paciente, ya que su director afirma que este centro de salud es del pueblo.
Las estadísticas que exhibe este hospital son de primera. Este hospital, dentro de las estadísticas nacionales de muerte intrahospitalaria, sea por hemorragia, complicaciones quirúrgicas, recién nacido, muerte materna, los índices estadísticos de este hospital están por debajo de todos los hospitales de la República. Con 110 camas y con capacidad para atender a unos 2.000 pacientes por día, el Hospital Regional Marcelino Vélez se consolida como uno de los principales centros de salud a nivel nacional. Los resultados así lo indican.